Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror que solamente una bruja podría conocer. El tema de esta noche son críptidos. Los críptidos o la criptozoología es el estudio de los animales ocultos. ¿Pero qué quiere decir estudio de los animales ocultos? Bueno, es una pseudociencia, es decir, no es una ciencia real, como ha sucedido en capítulos anteriores. Intentemos creer en las cosas que son increíbles por este capítulo, ¿de acuerdo? Es una pseudociencia que trata a animales mitológicos, extintos o animales que provienen del folclore de distintos lugares y países. El término es de hecho bastante nuevo, se acuñó en 1938. Es decir, criptozoología es el estudio y críptidos son los animales ocultos. Algunos de los más famosos de estos animales son, por ejemplo, el monstruo del lago Ness o Nessie, como la llaman los locales. No sé si sabían, pero Nessie es hembra. Yo honestamente no tenía idea y cuando me di cuenta fue un shock para mí. El chupacabras es otro. También tenemos a el yeti, entre otros cientos. Esta noche nos vamos a adentrar en algunos de los críptidos más terroríficos de la historia. También vamos a ver casos que se alegan reales de ataques de estos monstruos o incluso vamos a leer leyendas de pueblos originarios. Sin más, el primer críptido de la noche es Mothman o el hombre polilla. También llamado hombre búho, es un ser con forma similar a la humana, de más de 2 metros de alto, de color oscuro. De hecho, este color se puede deber a la piel, al pelaje, a plumas o a la vestimenta, no está muy claro. Y que asemeja a una polilla o búho, ya que tiene alas y 2 enormes ojos rojos en una cabeza con poca definición. Esta cabeza se une directamente al tronco, es decir, no tiene cuello. Su característica más interesante es que parece presagiar desastres. Siempre que se le ha visto en algún lugar, una catástrofe ha azotado el mismo poco después. La primera vez que se le documentó fue en 1966. 2 parejas de un pueblo llamado Point Pleasant le dijeron a la policía que una enorme criatura negra con ojos que brillaban rojos estaba al lado del camino, al lado de un puente. Una de las mujeres lo describió como delgado y muscular, pero absurdamente alto y con alas blancas. También dijo que sus ojos eran hipnóticos, que le impidieron discernir bien su rostro por el efecto que tenían en ella. Las 2 parejas huyeron aterrorizadas del lugar, pero la criatura voló tras el auto haciendo un chirrido horrible. Dicen que lo siguió hasta los límites de la ciudad. Con el paso de los días, más personas empezaron a ver al hombre polilla. De hecho, 2 voluntarios de bomberos lo describieron como un ave enorme con ojos rojos. Otro hombre culpó de la desaparición de su pastor alemán a la criatura. Pero lo peor vino en 1967, un año después del primer avistamiento, cuando el Silver Bridge de Point Pleasant, el mismo lugar donde se le vio la primera vez, colapsó a hora pico, causando la muerte de 46 personas y 32 vehículos completamente destruidos. Otro caso de desastres tras la aparición de Mothman se da en 1999, cuando tras documentarse apariciones del críptido, se dio la tragedia del bombardeo de los apartamentos rusos, donde una serie de explosiones dieron con 4 bloques de apartamentos, en Buynazsk, Moscú y Volgodonsk. Este hecho, junto con una invasión, desató la Segunda Guerra Chechenia. Dicha guerra fue la que llevó a Vladimir Putin al poder del país. Si les interesa saber más sobre las profecías de Mothman y los desastres que ha intentado prevenir o avisar, existe un libro por John Keel llamado Las profecías de Mothman. De hecho, hay una película bastante conocida que tiene el mismo nombre y que es protagonizada por Richard Gere. Esta película se basa en el libro, entonces es un círculo completo, como pueden ver. Este ha sido el primer críptido de la noche. ¿Qué les ha parecido Mothman, el hombre polilla o el hombre búho?
A mí en lo personal me parece un excelente críptido para empezar la noche. Es un críptido un poco más suave que los demás. No, directamente no nos dice que es él el que está provocando los desastres. De hecho, para mí, como bien mencioné en el episodio, lo que hace es avisar que va a suceder algo. Porque realmente, ¿qué tiene que ver con él que bombardeen edificios de apartamentos? O que lo del puente sí es más fácil atribuírselo a una fuerza exterior o a una fuerza inexplicable, pero lo de los bombardeos de los edificios rusos es como que claramente se sabía de dónde venía. Entonces, me parece que lo que hace es más avisar sobre las cosas. Me parece interesante que en esta película que les mencioné hay uno de los personajes que se llama Lick, que es Kill al revés. Fue una forma de rendir tributo al autor del libro. También me parece súper interesante porque hay todo un tema alrededor de una estatua de este críptido que voy a dejar que ustedes averigüen si les interesa más, pero que nada tiene que ver con sus atributos físicos y que tiene todo un grupo de seguidores que lo siguen simplemente por cómo es esta estatua. Avancemos con la segunda historia de la noche y dejemos a Mothman descansar y a su estatua también. La segunda historia de la noche nos va a mover un poco, nos va a llevar hacia el territorio de los mapuches. Avancemos entonces con Cherufe. Esta criatura de la mitología mapuche también es conocido como Cerrufe, Cherrube, Cheruve o Chewurfe. Como los otros, es antropomorfo, es decir, es similar a un humano, aunque también tiene características de reptil. Se dice que está hecho de roca ardiente, es gigantesco y disfruta de la carne humana, en especial de las partes blandas de las mujeres vírgenes. Se dice que para divertirse lanza rocas prendidas en fuego, crea cometas o lanza rocas volcánicas. No es extraño entonces que esta criatura habite en los volcanes. Cuenta la leyenda que habita el magma debajo de la tierra, ya que necesitan calor para mantenerse vivos. ¿Recuerdan que era medio reptil? Los cherufe pueden incendiar bosques y pueblos enteros. Para apaciguarlo, para calmarlo, hay que entregarle periódicamente una niña o una joven virgen para que la consuma. Se dice que también es posible alimentarlo a cambio de favores, es decir, si le llevas una bruja, el cherufe te va a dar cosas. Cuando el cherufe termina de comer las porciones que más le gustan de su víctima, lo que hace es incendiar su cabeza y otras partes y las arroja fuera de su hogar, es decir, las lanza fuera del volcán. Se dice que las tribus podían encontrar después las diversas partes de las muchachas en los valles cercanos. Escuchemos de los propios pueblos originarios una historia sobre el cherufe. El terrible cherufe. Esta historia comienza con la desgracia de una joven mapuche, que fue vendida como esposa a un brujo viejo y sucio, cuya barba maloliente le colgaba sobre su vientre enorme. La muchacha lloraba desesperada, maldecía su suerte y rogaba a su familia que no la obligara a irse. Pero el trato estaba hecho. No había más remedio que despedirse y seguir a tan repugnante marido por el camino que llevaba a las montañas. Ya habían dejado atrás su ruca, cuando la muchacha hizo el último intento por salvarse. Como caminaba detrás del brujo y era ágil como un huemul, no le fue difícil correr hasta un cañadón cercano y esconderse entre los matorrales. Temblando, oía las furiosas amenazas de su dueño, que gritaba buscándola por todas partes. Ella hubiera querido encogerse, hacerse chiquita como un escarabajo y desaparecer debajo de la tierra. Entonces se acurrucó rodeándose las piernas con las manos, apoyó la cabeza sobre sus rodillas y envolvió su pobre mantón. Así la descubrió uno de sus hermanos, que en secreto la había seguido. «No llores, hermanita. Mira lo que te traje», le dijo en un susurro mientras le acariciaba la cabeza. Le entregó 18 plumas blancas de pihuiquén y agregó: «No solo son un recuerdo. Cuando me necesites, mándame una de esas plumas. Yo sabré reunirme con vos». «Pero yo no quiero irme», contestó llorando la muchacha. «A casa no puedes volver.
dijo el hermano. Ahora anda con el brujo. Llévate a Trébul y ten confianza en mí. No voy a abandonarte. Y así fue como el brujo, la joven y el perro retomaron el camino hacia el oeste. El brujo iba montado en una cabra y la muchacha lo seguía como podía, por una senda que se volvía cada vez más empinada. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. A cazar un guanaco, contestó el brujo. Pero la muchacha no sabía que se estaban subiendo por la ladera de un volcán, en cuyo cráter vivía un espantoso cherufe. Tan cruel como poderoso, el cherufe era el señor de esa montaña. Desde arriba dominaba cielo y tierra, amenazaba con relámpagos y truenos, lanzaba rayos que incendiaban los bosques o enviaba destructoras oleadas de lava. Había una sola y atroz manera de tenerlo conforme: entregarle periódicamente una muchacha, para que se comiera su carne tierna. Después, se entretenía con un juego macabro. Incendiaba las cabezas y las arrojaba por la pendiente. Así llegaban al pie de la montaña, donde la gente del valle recibía espantada esa confirmación terrible. Cuando ya estaban muy alto, el brujo dijo a su esposa: «Descansa un poco que ya vuelvo». Y fue a entrevistarse con el cherufe. Pero la muchacha lo siguió, silenciosa, y los escuchó tramitar el nuevo acuerdo. El brujo recibiría enormes poderes a cambio de su joven y hermosa mujer. Entonces, la muchacha llamó a Trébul y le entregó una de las 18 plumas de Piquén. «¡Rápido, rápido!», le dijo susurrando, «que no sé si me salvo». Y el perro tomó delicadamente la pluma entre los dientes y se fue corriendo montaña abajo, como una pequeña piedra que rodara, como una mancha más en el paisaje. Más rápido de lo que puede creerse, el hermano estuvo junto a la prisionera. Ella le contó precipitadamente lo que había oído y el joven decidió seguir al brujo. Cuando se encaminaba seguido de su perro, hacia la que supuso la cueva del cherufe, vio que la custodiaba una abuela alerta. Pero Trébul supo tomar al puma por sorpresa y lo dejó fuera de combate. Libre el paso, el muchacho pudo acercarse al lugar de la entrevista. Escondido detrás de unas rocas, se asomó a la gruta, en donde negociaban los dos monstruos, sentados entre los restos de las muchachas muertas. Entonces el muchacho se retiró rápidamente para sorprender al brujo, que ya se despedía. Dejó que, montado en su cabra, bajara unos metros en dirección a donde había dejado a su hermana, y cuando pasó bajo su escondite, empujó sobre él enormes rocas que lo sepultaron. Enseguida, retrocedió para buscar al cherufe y lo enfrentó con su cuchillo. Entonces el señor del volcán atacó con sus armas. Los relámpagos iluminaron el cielo, la montaña tembló y se abrió en enormes grietas. Al borde de una de ellas, gesticulaba enfurecido el cherufe, cuando, en un instante, perdió el equilibrio y su cuerpo de gigante cayó al precipicio, hundiéndose para siempre entre las rocas. Buscando un camino entre las grietas, las rocas partidas y el polvo, bajaron la montaña los dos hermanos y una corte de muchachas liberadas. Todos los mapuches del valle los esperaban, y no hubo quien no llevara al salvador de las muchachas, al pacificador de la montaña, que llevaba en su vincha, como una corona nevada, las 18 plumas blancas de Piuquén. Este ha sido el segundo críptido de la noche. ¿Qué les ha parecido el reptiliano cherufe? Cuando leí la descripción no pude dejar de pensar en esta raza de reptilianos, que hay alguna gente que piensa que, si no me equivoco, viven en el centro de la Tierra. Perdón, si ustedes creen que existen los reptilianos, a mí en lo personal me parece algo bastante interesante y entretenido, pero no necesariamente algo real. A mí en lo personal, esta historia, la del cherufe, no la de los reptilianos, me hace pensar bastante en los diversos sacrificios que se hacían en la antigüedad a diversos dioses y a diversos entes. Me pregunto si algunas de las cosas que, por ejemplo, son leyenda en mi país provienen de seres que se parezcan a este, o del mismo ser central. No sé si me explico, no sé si todo este tipo de creencia de sacrificar vírgenes para X o Y dios o ente o espíritu
venga de una creencia central en la cual, no sé, tal vez una mega civilización solía hacer eso o algo similar. Pero bueno, hemos visto 2 críptidos hasta el momento. Como les dije, el nivel de terror, el nivel de maldad que tienen estos seres va a ir avanzando conforme avancemos en el capítulo. Así que, sin más, veamos el último críptido de la noche y en lo personal el que me parece el más aterrador. El Wendigo. Esta criatura proviene del folclore de las tribus del norte y la costa este de Estados Unidos y Canadá. Es decir, es tanto de las tribus Naskapi, Cree, Ojibwa e Innu, que tienen la misma creencia de que este espíritu o criatura maligna existe. Es usualmente descrito como un ser similar al humano, pero mucho más grande del usual. Este siempre luce famélico, es decir, es extremadamente flaco. E incluso hay algunos que se han comido sus propios labios. Pero siempre está hambriento. Se cuenta que se puede saber que se tiene uno cerca por el olor a podrido que desprenden. También porque el ambiente se pone más frío cuando uno acecha. Su característica más peligrosa es que puede poseer a los humanos. Sus víctimas sufren de hambre insaciable. Esa hambre los lleva a no distinguir entre humanos y otras criaturas. La persona pasa a ser un Wendigo en sí mismo. Y todo es comida para el Wendigo. De hecho, hay un desorden psicológico real que se conoce como la psicosis de Wendigo, cuya característica principal es el deseo intenso de consumir carne humana. El Wendigo suele aparecer durante el invierno, cuando las tribus del norte pasan frío extremo y la comida es increíblemente difícil de conseguir. ¿Recuerdan el primer capítulo del podcast sobre canibalismo? Bueno, para estas tribus, consumir carne humana es imperdonable. Se prefiere morir de inanición, morir de hambre, o el suicidio antes de consumir la carne de otro humano, y en especial, de familia. Pero ¿por qué hay un temor tan grande por esto? Hay 2 historias que nos pueden ayudar a responder esta interrogante. La primera es un extracto de las Relations des Jésuites de la Nouvelle France. Perdón por ese francés tan absurdamente malo. O las crónicas de las misiones jesuitas en Nueva Francia, es decir, en los territorios que Francia estaba colonizando. En un reporte de 1661 encontramos lo siguiente. Lo que más nos preocupó fue la noticia que recibimos al llegar al lago, a saber, que los enviados por nuestro guía, que debían convocar a las naciones del Mar del Norte y darles la cita para esperarnos allí, habían sido asesinados el invierno pasado de una manera sorprendente. Según nos dijeron, a esas pobres personas les sobrevino un mal que no es desconocido, pero que no es muy extraño, entre los pueblos que buscamos. No son lunáticos, ni hipocondríacos, ni frenéticos, pero tienen una mezcla de todos estos tipos de enfermedades que, al dañar su imaginación, les provoca un hambre más que canina, y les hace tan hambrientos de carne humana que se abalanzan sobre las mujeres, los niños incluso sobre los hombres, como auténticos hombres lobo, y los devoran con voracidad, sin poder saciarse ni embriagarse, buscando siempre nuevas presas, y con más avidez cuanto más han comido. Esta es la enfermedad que padecían estos diputados, y como la suerte es el único remedio entre esta buena gente para detener estos asesinatos, han sido masacrados para detener el curso de su locura. Este primer caso de psicosis de Wendigo no es el último documentado, ni siquiera es el más interesante o el más inexplicable. Hablemos de Corredor Veloz, o Kaki Si Kutchin, como era su nombre original. Corredor Veloz vivió durante los años de 1800 y era un respetado miembro de su comunidad, cazador y especialista en trampas para la caza.
Entre 1878 y 1879, en el invierno de Alberta, Canadá, el hombre tomó a su esposa, su madre, su propio hermano y a sus 6 hijos y los llevó a una zona remota del bosque a cazar y tender trampas aptas para la estación. Esta práctica no era muy extraña en las familias de la región. Durante el invierno, cuando la comida escaseaba y estando a solo 25 millas del puesto de auxilio más cercano, nada extraño pareció despertar las alarmas de la familia. Sin embargo, cuando la primavera llegó, solamente Corredor Veloz volvió al pueblo. El hombre dijo que toda su familia había muerto de desnutrición durante el invierno y que solamente él había sobrevivido. Pero algo no cerraba para los aldeanos y autoridades. Corredor no se veía delgado o famélico como debería estarlo si había sufrido tanta hambre como su familia. No, él estaba bastante saludable y bien alimentado. Las autoridades decidieron investigar qué había sucedido realmente. Al llegar al campamento del hombre encontraron lo que más temían: huesos humanos esparcidos por todo el lugar, evidencia de que los cuerpos habían sido descuartizados y cocinados, una olla llena de grasa humana, huesos rotos, presumiblemente para extraer la médula y comerla. Corredor no tuvo más opción que confesar el asesinato y canibalismo cometido con los restos de toda su familia, incluido su hijo menor, a quien asesinó después de que la primavera ya había llegado, es decir, cuando la caza y recolección eran mucho más sencillas y la comida era fácil de obtener. Tampoco se explicó por qué, estando a tan solo 25 millas del puesto de auxilio, que tenía provisiones para el invierno, el hombre no fue a resguardar a su familia allí. Cuando las investigaciones eliminaron el hambre como razón para sus actos, Corredor Veloz alegó que había sido poseído por el espíritu de un Wendigo. Corredor fue enjuiciado y sentenciado en 1879. Aunque se dice que mostró arrepentimiento por sus actos, también se sabe que bromeó con el sacerdote antes de su ejecución por ahorcamiento. Esta fue también la primera ejecución legal que se dio en Alberta, Canadá. Esta ha sido la última historia de críptidos de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia de los Wendigos? A mí me parece una criatura sumamente interesante, en especial porque en lo personal yo entiendo que una persona se puede convertir en un Wendigo cuando come otra persona, cuando comete canibalismo en invierno. Y que estos son los Wendigos que después pueden como poseer gente o que andan por ahí y hacen que otras personas se vuelvan Wendigos. ¿Por qué? Porque entiendo que no son solamente criaturas que poseen personas, sino que también son criaturas en sí mismas. De hecho, se supone que cuando un Wendigo come a un ser humano, aumenta en masa, como que se hace más alto, son absurdamente altos de hecho, pero no engorda, se sigue manteniendo súper famélico. A mí me parece que hay un personaje en El cementerio de animales de Stephen King que en lo personal yo creo que es un Wendigo porque la descripción es bastante similar. Es lo que los persigue después de que cruzan esta como muralla que hay que está llena de palitos y ramitas. Palitos y ramitas, en realidad es de troncos, ramas y cosas enormes que pueden matar a las personas. Pero después de eso, que ellos lo pueden subir como si fuera una escalera. Ahí a mí me parece que hay un Wendigo. Y de hecho es una de las representaciones de Wendigo más modernas porque tiene cuernos. Los Wendigos originales no tienen cuernos, nada más son como estas criaturas súper delgadas y humanoides. Que de hecho me recuerdan mucho a los vampiros. A los vampiros de estas películas a blanco y negro que son como bastante famélicos y sin pelo y como muy lechosos, por así decirlo. Me parece súper interesante también el hecho de que tengan tanta hambre que se comen sus propios labios, porque me imagino que le deben de saber a humano, porque ellos también fueron o pueden volver a ser humanos en algún momento. Durante mi investigación me encontré con que hay algunos chamanes, brujos, curanderos de estas diferentes tribus, que por cierto no tengo idea de si pronuncie bien, que aseguran poder curar
a las personas que se están convirtiendo en Wendigos. Una de las cosas que hacen es obligarlos a comer cualquier cosa que no sean humanos. Y eso se supone que los hace vomitar y pueden llegar a vomitar hielo. Se supone que cuando vomitan hielo es porque el Wendigo está saliendo finalmente. Nada, me parece súper interesante. Además, es una estrategia sumamente útil para evitar el canibalismo, porque seamos honestos, están en un lugar en el que no hay demasiada comida y el hecho de que hayan tantas historias y el hecho de que se amedrente tanto a los niños cuando están creciendo con que si comen carne humana se van a convertir en un Wendigo es porque existe una necesidad de comer algo durante el invierno. En el capítulo de canibalismo yo de hecho mencioné de que hay como 2 personas en esta vida que yo no me comería llegada a la situación de necesidad. Obviamente una situación de necesidad así de absurda, en la cual no hay absolutamente nada, no se puede ir a ningún lugar, está completamente imposibilitado uno de hacer cualquier otra cosa. Pero esto es una realidad que es muy tangible para la gente de estas tribus en invierno, porque quedan completamente recluidos, quedan completamente relegados y no se puede sembrar nada, no se puede cazar nada. También me recuerda a Whittier, la ciudad de Alaska, que toda la gente vive bajo un mismo techo, bajo un mismo edificio, que de hecho hice un cuento respecto a esta ciudad que se llama Invierno, es otro de los capítulos del podcast. Pero sí, creo que la reclusión lleva a las personas a hacer cosas bastante extremas. Y en estos casos también lleva a las personas a crear leyendas para evitar que estas cosas extremas se vuelvan realidad. Este ha sido el capítulo de hoy. ¿Qué les han parecido los 3 críptidos que escogí para empezar con esta saga? Porque puede ser una saga bastante larga. Podemos hacer un capítulo sobre Nessie y diferentes críptidos que están en lagos del mundo. Podemos hacer sobre el Yeti, sobre Pie Grande. Podemos incluir varios. Podemos hacer varios capítulos si les interesa, si les llaman la atención este tipo de animales. A mí en lo personal me parecen súper interesantes y me parece que hay algunos que no se pueden explicar. Algunos que realmente pasan cosas. Me gustaría hablar sobre el chupacabras. Yo tengo algunas historias sobre el chupacabras en las cuales cuando era niña o incluso durante mis 20s hay momentos en los cuales uno se levanta en algunas zonas rurales y están todas las gallinas muertas con el cuello abierto y sin sangre. Y lo más extraño es que no hay sangre en ninguna otra parte. Es como si algo se lo hubiera tomado frenéticamente. Y nada, es algo que he visto 2 veces en mi vida. Entonces, ¿quién me puede explicar si el chupacabras existe o no? Cuando tengo más razones para creer que sí que razones para creer que no. Y eso nos deja abierto, o al menos a mí, insisto, tómenme la mano, vengan conmigo en este recorrido por lo inexplicable. Entonces, sí, eso nos deja a todos la puerta abierta a que realmente existan este tipo de criaturas y que este tipo de criaturas están más cerca de lo que queremos. Dicho esto, espero que hayan disfrutado el capítulo. Les recuerdo que pueden seguir el podcast en las diferentes redes sociales. Les recuerdo que también nos encontramos en yo y todas mis personalidades en YouTube. No tengo video todavía, tal vez en algún futuro le agregue, por el momento es audio, pero pueden ponerlo de fondo mientras trabajan o mientras están intentando quedarse dormidos para tener un par de pesadillas. Y que pueden enviar sus historias reales o ficticias a el email de el podcast, que es historiasdelabruja@gmail.com o cuentosdelabrujapodcast@gmail.com. Ambos funcionan. Sin más, me despido por esta noche y como siempre, espero que no puedan dormir.